Bien, continuamos con Todi Pensini. Para aquellas personas que se están integrando a este momento a la transmisión, pues tengo el placer de acompañarles hasta este jueves. Ya está acá en el estudio Jesús Cacique, economista, para seguir ampliando este tema, la situación de no solamente la producción nacional, como le hablábamos en el segmento anterior con el representante de Fedecámara, sino también de cómo el país enfrenta una de sus peores crisis, no solamente en cuanto a la política, sino también en la economía. En este momento, el presidente Nicolás Maduro se encuentra realizando una gira energética, así la han denominado. Sin embargo, en el pasado, hace unos meses, también realizó una gira de una naturaleza similar que no dio ningún tipo de frutos pues para el país. En esta circunstancia, en esta coyuntura que nos encontramos, donde se habla de una posible sentencia del Tribunal Supremo de Justicia para limitar esta inmunidad parlamentaria, que de alguna manera no es bien visto por inversionistas porque representamos un riesgo como país en cuanto a poca estabilidad en nuestras instituciones. ¿Puede dar algún fruto esta gira que encabeza hoy el presidente de la República? Gracias por la invitación y el mayor de los éxitos en estos días en el programa de Pedro Pensini. Bueno, efectivamente, esto es una gira política, no va a tener ningún tipo de impacto favorable para la economía venezolana. Hay que destacar que Venezuela representa el 8,2% en la OPEP y a nivel mundial únicamente el 2,5%, o sea que no tenemos ningún tipo de posición para poder efectuar alguna modificación en los precios en el mercado. Incluso en el año de 1998 la producción diaria de petróleo era 3,6 millones de barriles diarios. Actualmente estamos produciendo cifras de la OPEP 2,3 millones de barriles diarios. Esto sin descontar los compromisos que tenemos, los pocos compromisos con Petrocaribe, porque ya prácticamente inconstitucionalmente liquidaron deuda a un descuento que no pasó por la Asamblea Nacional. Esto fue muy mal visto por los mercados. De hecho, estás comentando el tema de riesgo país. Venezuela a la fecha se ubica con el mayor riesgo país del mundo con 2.011 puntos, seguido de Ecuador y de Ucrania. La gestión del presidente Nicolás Maduro en los 3 últimos años ha sido muy desfavorable para los venezolanos. En el 2013 el crecimiento del Producto Interno Bruto fue 1,3%, el año 2014 fue negativo 3,9% y el año 2015 5,7%. O sea que tenemos, tomando en consideración el año 2014 y el año 2015, 8 trimestres en caída libre. Venezuela está en depresión económica y obviamente que este año vamos a cerrar negativo con una contracción pero muy fuerte. En lo particular la cifra y el guarismo del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, que la economía va a tener una caída, una contracción del 10%, yo no la comparto. En lo particular creo que va a ser de 12,5%, 13,6% la contracción económica, o sea que vamos a seguir en depresión económica. Hay que destacar en los medios que Venezuela no está en recesión, sino está atravesando depresión económica. Ahora, ¿cómo se traduce esto en el venezolano común? Porque tú como economista tal vez lo puedes entender, pero el venezolano común de a pie tal vez no entiende muy bien cómo se traduce esta disminución en la producción de petróleo, este incremento de lo que somos de riesgo país, toda esta situación que estás comentando. ¿Cómo se traduce eso en el venezolano común? Sí, bueno, sencillamente en el año 1998, operativamente en marcha, estaban 11.788 empresas del sector industrial. Actualmente están 4.450, o sea que ha caído bárbaramente 7.500 empresas aproximadamente. Eso es 68% de la destrucción del aparato productivo en Venezuela, que ha generado es desempleo, ha generado es pobreza y ha conllevado, bueno, a unos problemas hasta de desequilibrio sociales muy fuerte en el país. El sector comercio, el DACASO destruyó también el sector comercio, las empresas cerraron. Estamos hablando de dos sectores, analizando dos sectores que son fundamentales en la economía. El sector comercio y el sector manufactura representan aproximadamente el 25-26% del Producto Interno Bruto, y en la medida que tú
sigas atacando al sector privado con esta ley nefasta de la ley de precios justos, que eso no existe en economía, precios justos, ¿cómo vas a establecer tu precio justo y a qué llamas tu precio justo con una inflación que este año debe estar rondando entre 550 y 580% y un Banco Central de Venezuela que no publica cifras de inflación, pero ya sabemos todos nosotros los venezolanos que estamos atravesando por tercer año de forma recurrente la mayor inflación del mundo y el año 2015, quiero destacarlo contigo, la cifra de inflación de 180,9% es una cifra muy cuestionada porque si tú aplicas la metodología que elabora el Banco Central de Venezuela, no da esa cifra de 180,9%. O sea que hubo un cambio de ponderaciones en el índice nacional de precio al consumidor y bueno, entonces tenemos una falta de transparencia que esto afecta obviamente, entre otros, el riesgo país. Entonces, atacar al sector privado con la ley de ilícito cambiario, con la ley de control de precios justos, expropiando empresas, el tema de guerra económica, que ese tema de guerra económica en tal caso es del gobierno central contra el sector privado, ya eso quedó en el pasado. O sea, ya tenemos un gobierno que lamentablemente no comulga con el sector privado, le endosa la culpa al sector productivo en Venezuela y aquí están las consecuencias. Un país en depresión económica, con alto déficit fiscal, con la mayor inflación del mundo y difícilmente que estos 15 motores que estableció el presidente Maduro vayan a arrancar porque hay un factor fundamental que es la confianza. Si no hay confianza, obviamente que no hay inversión. Y si no hay inversión, no hay empleo. Y si no hay empleo, obviamente no hay crecimiento económico. Ahora, pese a que el gobierno nacional se saltó los pasos establecidos en la Constitución Nacional, hizo una extensión de este decreto de emergencia económica, pues al que ya han reaccionado los sectores productivos del país, pues advirtiendo de alguna manera que esto va a generar un mayor declive en la producción nacional que ya de por sí pues ha mermado en muchos aspectos. Hay ciertos rubros que están produciendo tan solo 30% de su capacidad y algunos que están abasteciendo el mercado en tan solo un 40 o un 35% de la demanda. ¿Cómo podemos de alguna manera mantener nuestra producción nacional con este tipo de medidas? ¿Y cuáles van a ser las repercusiones en cuanto a los niveles de inflación, en cuanto a lo que es el abastecimiento para el venidero año? Porque ya prácticamente en 2016 Sí. no queda nada. Excelente tu pregunta, porque con decretos de emergencia económica no se van a resolver los problemas estructurales que está atravesando la economía. Yo siempre cargo la Constitución a la mano porque el gobierno se jacta de que hay que conocer la Constitución, pero es que no la respeta. Si tú te remites al artículo 338 de la Constitución, indica que podrá decretarse el estado de emergencia económica cuando se susciten circunstancias económicas extraordinarias que afecten gravemente la vida económica de la nación. Y su duración será hasta 60 días prorrogables por un plazo igual. Únicamente puede ser prorrogable en una sola oportunidad por 60 días. La Asamblea Nacional, hubo una discusión bien interesante en las plenarias y el 14 de enero el gobierno, bueno, decretó el decreto de emergencia económica, la Asamblea Nacional lo rechazó. Luego vino el segundo decreto que lo aprobó el Ejecutivo, que fue el 11 de marzo, y la Asamblea Nacional el 16 de marzo lo rechazó. De allí en adelante vienen 3 decretos de emergencia económica, hasta la fecha, que fue el último, el 13 de septiembre, que lo prorrogaron por 2 meses adicionales. Bueno, es inconstitucional. O sea, el decreto de emergencia económica es inconstitucional, no están respetando el artículo 338 de la Constitución. Entonces yo creo que el gobierno central, antes de efectuar una serie de improperios contra el sector privado, que el culpable es la guerra económica, etcétera, o el decreto de emergencia económica es para resolver los problemas, los desequilibrios monetarios, fiscales y cambiarios, eso es completamente falso. El decreto de emergencia económica, le preguntamos a las personas, ¿ha resuelto el problema económico en Venezuela? No ha resuelto nada. Lo que ha generado es escasez, que la escasez se está pronunciando cada vez mayor. Yo estimo que el último trimestre del año va a ser mucho más duro para los venezolanos, la inflación se va a disparar. Por cierto, estuve revisando las cifras del financiamiento del Banco Central de Venezuela a PDVSA y para la fecha son 206.000 millones de dólares, también violando el artículo 320. Hablamos precisamente del impacto de todas estas medidas que se han ido tomando y algunas que se han dejado de tomar para finales del 2016 y 2017.
Sí, bueno, efectivamente los economistas hemos efectuado en reiteradas oportunidades propuestas al Ejecutivo y no nos han tomado en cuenta ni en consideración. En primer lugar, la unificación cambiaria. No puedes continuar con este tipo de cambio que lo que está generando son grandes distorsiones, corrupción y caída de las reservas internacionales, ¿no? La segunda propuesta es derogar la ley de ilícitos cambiarios, que lo que ha generado es mayor escasez y la mayor inflación del mundo. En tercer lugar, respeto a la propiedad privada y eliminar las trabas burocráticas, ¿no? El informe Doing Business en América Latina se requieren aproximadamente 5 o 6 procedimientos y 10 días para crear un negocio o para establecer una unidad de negocio, una empresa. En Venezuela se requieren 17 procedimientos y 144 días. Incluso Carlos indicó que la libertad económica es fundamental. Bueno, la Fundación Heritage, que está compuesto por 178 países, Venezuela quedó en el puesto número 176. La Fundación Fraser, que publica el Índice de Libertad Económica, que está compuesto por 158 países, quedamos 159 países en el último, 159. Y el Foro Económico Mundial, el índice de competitividad, que está compuesto por 158 países, Venezuela en el puesto número 130. Y estos no son organismos que están adscritos, ¿verdad?, a factores del golpismo o que están adscritos a la Asamblea Nacional, sino que observan que en Venezuela no hay libertad económica, hay expropiaciones, no respetan la propiedad privada, hay una serie de desequilibrios y bueno, y estas son las causas y las consecuencias. Otra de las propuestas es eliminar, pero totalmente y diametralmente, el financiamiento del Banco Central de Venezuela a PDVSA. Como te acabo de indicar, el financiamiento es para la fecha de 206 mil millones de dólares. Eso equivale a 17 veces las reservas internacionales. Esto es increíble. Entonces, ¿cómo vas a controlar la inflación con una bodega que la tienes abierta, emitiendo, inyectando recursos en la economía y al final del ciclo los venezolanos son los que tienen que acarrear con la mayor inflación del mundo? La otra propuesta fue la del cono monetario. Oye, mira, si tú gastas, por ejemplo, 5.000 bolívares en un día, 5.000 bolívares, ¿verdad?, en 2 taxis o 3 taxis, ¿verdad? Oye, eso es un riesgo portar 5.000 bolívares, una paca, por la delincuencia que está desbordando el país, por los niveles de inseguridad. Oye, entonces emite un billete de 5.000 bolívares, que es más práctico para los venezolanos. Entonces se han efectuado una serie de propuestas y respeto a la Constitución en la parte macroeconómica, que han violado prácticamente todos los artículos de la Constitución en lo económico. Entonces, caramba, ¿y qué hace el gobierno? El gobierno pareciera que, bueno, no escucha, no nos toma en cuenta, no nos toma en consideración y viene con una serie de descalificaciones, que estamos generando guerra económica, que estamos contra el gobierno, no, sino sencillamente queremos resolver los problemas que está atravesando los venezolanos, que está atravesando el país, y el gobierno debería tomar en consideración o llamar a una mesa de diálogo a los técnicos, a los economistas, para que escuche, bueno, cuáles son los problemas y cómo resolverlos, pero no tomar esta actitud vehemente y hostil que el gobierno ha venido ejecutando en los últimos años. Ahora, ¿qué sucede con el poder adquisitivo del venezolano? Se ha escuchado no solamente por rumores, sino también algunos voceros del gobierno de un nuevo aumento salarial. ¿Esto viene a mejorar la situación para el venezolano? ¿La empeora? ¿Se mantiene igual? ¿Empeora otros factores, otros aspectos? Que de darse y concretarse este aumento, ¿cuál sería realmente el impacto real que tendría sobre Sí, bueno, el poder adquisitivo del venezolano? esto es nefasto. Los incrementos salariales, el último que efectuó el gobierno, que fue el del 50%, ajustó las unidades tributarias a 8 unidades tributarias. Eso tiene un impacto pero letal para el sector productivo en Venezuela, porque tienes que agregarle el tema del control de precios. Entonces, ¿cómo ajustar precios con un incremento salarial y con un incremento de las unidades tributarias? Hay una máxima en economía que dice que la inflación va por el ascensor y los salarios van por las escaleras. Entonces el gobierno está tratando de indexar, está tratando de aumentar los salarios en lugar de controlar y abatir la inflación. Entonces esto no va a resolver ningún problema. Yo estimo que el próximo incremento salarial debe estar entre un 15, un 20% para terminar de fulminar
y para terminar de aniquilar el aparato productivo, porque los empresarios definitivamente en Venezuela están tratando de salir hacia adelante con esta situación económica tan deleznable, y el gobierno, obviamente, porque los gobiernos de izquierda difícilmente van a reconocer sus errores, siempre tienen que buscar un culpable. ¿Y quién es el culpable? El sector privado y los empresarios. En lugar de resolver los problemas, bueno, entonces viene atacando, como te acabo de indicar, al sector productivo, y esto no va a resolver los problemas estructurales que está atravesando Venezuela. De hecho, la inflación en América Latina, Brasil, que acaba de publicar, la acumulada es 5% hasta septiembre. En Perú es 2.2%, en Ecuador 1.1%, en Paraguay 2.5%, en Uruguay 8%, en Bolivia 2%. Y acá nosotros ya estamos cumpliendo un año y no conocemos la inflación del año 2016. Entonces, ¿cómo puedes hacer tu presupuesto? ¿Cómo puedes tú generar confianza si tienes un Banco Central de Venezuela que tranca la cifra? Y estoy hablando de inflación porque no ha publicado el Producto Interno Bruto del cuarto trimestre del año, no ha publicado la balanza de pago del cuarto trimestre del año. O sea, tenemos lo que se llama, ¿verdad?, un pandemonium, pero total, y una irresponsabilidad, que no están respetando la Constitución, por cierto, el 318, el 319 y el 320, el Banco Central de Venezuela. ¿Pero qué pasa con las reservas del país? ¿Realmente hay una crisis tan grande como para poder quedar Venezuela en un default? ¿Cómo se están manejando estas riquezas del país? ¿Cómo se están administrando? Sí, bueno, las reservas internacionales, que creo que es lo que está formulando tu pregunta, al cierre del año 2015 cerraron en 16.361 millones de dólares, al día de hoy están en 11.865 millones de dólares, han disminuido el 27,5%, que es 4.496 millones de dólares. Obviamente que tenemos unas pírricas reservas internacionales, pero quiero aclarar ese tema, y tu pregunta va muy al punto, que es las toneladas de oro. En el mes de abril, Venezuela tenía 361 toneladas de oro. Al 5 de octubre, Venezuela tiene, según el Consejo Mundial del Oro, ¿ok?, 188,7 toneladas de oro. Se han vendido 172,3 toneladas de oro, que es el equivalente a 13.784 lingotes de oro. O sea que pasamos del puesto 16 al puesto 24. Obviamente que liquidando toneladas de oro, esto tiene un impacto en las reservas internacionales. De hecho, en el año 2015, el oro representaba el 70% de las reservas internacionales. Como han liquidado oro, ahora representa el 30%. Y la posición en el efectivo ha incrementado porque lo han convertido en liquidez. Pero entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que tenemos una aricaída de reservas internacionales menguadas, que bueno, desde que se creó el FONDEN, el Fondo de Desarrollo Nacional, que FONDEN tiene 2 tuberías, PDVSA, y a través del Banco Central de Venezuela, bueno, desconocemos cuál ha sido la aplicación de esos recursos del Fondo de Desarrollo Nacional, que se creó en el año 2005, y ahí fue cuando comenzó el descalabro de la autonomía del Banco Central de Venezuela. Que hay por cierto, que hay una gran duda al respecto. ¿Cuál es la ley que está vigente? Porque la Asamblea Nacional aprobó la ley del Banco Central de Venezuela del año 2016, y el Tribunal Supremo de Justicia indicó que era írrito, que la que está vigente el año 2015, que la del 2015 autoriza al Banco Central de Venezuela a financiar organismos del Estado. Entonces, los inversionistas o los clientes, cuando entran en contacto con mi persona, se preocupan porque hay una ambigüedad de leyes. O sea, no se sabe cuál es la que está vigente, o la que aprueba la Asamblea Nacional, ¿verdad?, o la que el Tribunal Supremo de Justicia indica que es la que está vigente. Entonces, todo esto y todos estos factores, obviamente, que tienen un impacto muy adverso en la economía venezolana. Ahora, ¿esta estrategia de alguna manera le aporta algún beneficio al país o viene a complicar más ya el cuadro económico en el que estamos? Bueno, no, de hecho, obviamente, claro, la inversión extranjera directa está trancada. Según el informe de la CEPAL, América Latina está entre un 8 y un 10% que recibe inversión extranjera directa. Venezuela, la inversión extranjera directa
respecta al último informe de la CEPAL, bueno, alicaído, no llega ni al 1%, ni al 1,2% del Producto Interno Bruto. Y eso es un factor fundamental porque genera divisas en Venezuela, nos genera divisas a los venezolanos, genera empleo, crecimiento económico de calidad, pero ¿qué hace el gobierno? Bueno, el gobierno lo que hace es atacar al sector privado a través de una serie de decisiones, como te he indicado, que son nefastas para el sector productivo. Entonces el llamado es, obviamente, que tiene que reflexionar el gobierno y es totalmente inconstitucional, y lo quiero indicar ya al finalizar tu programa, van a aprobar el presupuesto de la nación a través del Congreso de la Patria. Eso es inconstitucional, ahí está el artículo 187, que quien tiene que aprobar el presupuesto de la nación es la Asamblea Nacional, el 311 y el 313. Entonces, ¿qué es eso de que el Congreso de la Patria va a aprobar el presupuesto de la nación del año 2017? Bueno. ¿Con qué variables macro? Y ya para culminar, ¿cuáles son las metas si no has publicado la cifra del 2016? O sea, tú vas a aprobar un presupuesto y no has publicado la cifra del 2016. Impresionante. Bueno, Jesús, yo me imagino que eso traerá reacciones y también, por supuesto, obviamente, acciones tanto por la Asamblea como por la Mesa de la Unidad Democrática. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Por haber asistido y también muchísima suerte en este congreso que vas a realizar en Anzoátegui los próximos días. ¿Nos dices los días para las personas que están? Sí, voy a estar en el estado de Anzoátegui del Tigre. Pueden contactar al economista, al colega José Gener, al 0414-842-6109. Bueno, muchísimas gracias. Era nuestro invitado Jesús Cacique, quien nos acompañaba para analizar todo este tema económico. Vamos a una breve pausa y ya volvemos con más.